Chicos, muy buenos días, bienvenidos al curso de física. Hoy lunes 13 de abril continuaremos con nuestra clase correspondiente al Sistema Internacional de Unidades. Bien, supongamos que queremos hacer un pastel. Para ello nosotros tenemos que saber qué cantidad de harina, qué cantidad de agua, si tenemos que echar toda la levadura, etc. ¿Sí? Si tenemos una receta a la mano, nos dirá qué cantidad de cada ingrediente tenemos que agregar. ¿Ok? Pero ¿para qué medimos? Para verificar la cantidad adecuada que requerimos para obtener un buen producto, ¿cierto? Sí, entonces hoy veremos qué significado tiene para la física el hecho de realizar una medición. Entonces vamos a ver unas definiciones, por ejemplo, acerca de qué es la medida, en qué consiste la medición. ¿Ok? Bien, entonces nos preguntamos qué es la medida. La medida es el resultado de todas las actividades realizadas para comparar las diferencias y semejanzas. Nos dice, ¿cierto? Sí. Entonces, a ver, vamos con un ejemplo mejor. Supongamos que voy a una tienda a comprar un pantalón, ¿sí? Entonces, me pregunto, ¿ese pantalón será de mi medida? Para yo saber si es verdad o no, tengo que hacer una comparación con qué? Con mi talla, ¿sí? Si es de mi talla, entonces diré que sí es de mi medida, ¿ok? Bien, entonces, esa es la medida. Hacer una comparación, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste la medición? Es el proceso de la medida. Por ejemplo, ahí nos dice, consiste en comparar las semejanzas de dos cuerpos o sustancias tomando una base de comparación, ¿sí? Por ejemplo, quiero saber mi medida, ¿ya? ¿Sí? Entonces para eso yo agarro una wincha y comienzo a medir. Ese proceso donde estoy midiéndome, eso se llama la medición. Cuando yo estoy haciendo mi medida, ¿sí? Eso se llama la medición. Hasta que llegará un momento en el cual diga, ah, no, esta es mi talla o esta es mi medida, ¿sí? Pero el proceso es la medición, ¿ok? Ahora veamos las unidades de medida o patrón de medición también conocido, ¿sí? En esta parte, para no confundirnos, los patrones o unidades de medición eh, es la base de comparación en una medición. Como que no se entiende mucho por ahí. En este caso pueden ser muy variados, por ejemplo para medir la estatura o por ejemplo para medir una cierta cantidad de masa. Si yo quiero medir una longitud, por ejemplo, podré medir en metros, centímetros, milímetros, micrómetros, ¿ok? Si quiero medir una cierta cantidad de masa, podré medirle en kilogramos, gramos, microgramos, ¿ok? Entonces, la unidad de medida son estos: metros, centímetros, milímetros, ¿sí? Para una cierta longitud. Para una masa, su unidad de medida o patrón de medición será kilogramos, gramos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿con qué mido una longitud? Con una wincha. Una masa en una balanza, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades se utiliza en casi todos los países del mundo, ¿sí? Las tres unidades básicas que se usan son el metro, el kilogramo y el segundo. ¿Ok? El metro, o sea, tiene una abreviatura de M minúscula, el kilogramo una KG minúscula y el segundo una S minúscula. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos las magnitudes fundamentales y el nombre de la unidad. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, una longitud en el sistema internacional estará en metros. ¿Sí? La masa en el sistema internacional estará denotada en kilogramos, ¿sí? Y acá está su abreviatura: metro M minúscula, kilogramo KG minúscula. El tiempo en el sistema internacional estará denotado en segundos, con una S minúscula. ¿Ok? Igualmente observamos la corriente eléctrica en ampere, la temperatura en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol, la intensidad luminosa en candelas. ¿Ok? Son las 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional. De estas 7 que observamos por acá, derivan otras, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora los prefijos del sistema internacional, ¿sí?
existen unidades más pequeñas que el metro, por ejemplo, el centímetro, el milímetro, el micrómetro, etc. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo quiero saber o quiero obtener el centímetro. ¿Cómo hago? Entonces, yo tengo una regla de 1 metro, por ejemplo, y lo divido en 10 partes. ¿Sí? Cuando divido esas 10 partes y cojo una de esas partes pequeñas, esa partecita se llamará decímetro. ¿Sí? Es como que yo hubiera tenido 1 metro de una regla, ¿sí? 1 metro, lo dividí entre 10, ¿sí? Entre 10. Entonces obtuve decímetros. ¿Ok? Ahora, yo tengo esa misma regla de 1 metro. Lo divido entre 10 partes iguales. O sea, lo que ya tenía, esos decímetros entre 10 partes, ¿sí? O sea, ese pequeño pedazo que tenía de regla, lo divido en 10 partes iguales. Obtendré centímetros. Y así sucesivamente puedo obtener unidades más pequeñas. O puedo obtener unidades más grandes. En donde, por ejemplo, yo tengo una regla de 1 metro, le multiplico por 10, obtendré 10 metros, ¿cierto? 1 por 10 es 10, o sea, decámetros obtendré. Ahora, a este 1 metro lo multiplico por 100, que es 10 al cuadrado, obtendré 100 metros, también conocido como hectómetros. ¿Ok? O sea, tendría un hectómetro. Si a este 1 metro le multiplico por 1000, obtendré 1 metro por 1000 será 1000 metros, ¿cierto? 1000 metros equivale a 1 kilómetro. ¿Ok? Ahora, si este 1 metro le multiplico por 1 millón, 1 millón de metros tendré, ¿cierto? Eso será 1 megámetro. ¿Ok? ¿Cómo se denota 1 millón? 10 a la 6. ¿Sí? Y así sucesivamente. Acá observan los prefijos cuando aumenta y acá observan los prefijos cuando disminuye. Deci, centi, mili, micro, nano, pico. ¿Ok? Y acá están los símbolos. Por ejemplo, del decámetros, de DAM será, ¿cierto? ¿Sí? Del decímetro será DM minúscula. ¿Sí? Bien. De frente vamos a pasar a la práctica para entender de una mejor forma esta parte, en donde tenemos 13 preguntas. A continuación se resolverán las preguntas en el papelote. Bien chicos, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra práctica. Acá tenemos los ejercicios y pues vamos a empezar con la pregunta número 1. La pregunta número 1 nos indica las magnitudes fundamentales del sistema internacional son, ¿cuáles son? Son 3, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos acá L, M y T de las magnitudes fundamentales. L ¿de dónde viene? De la longitud, ¿cierto? Longitud. ¿Sí? Longitud. Bien. ¿M de dónde vendrá? De la masa. Masa. Bien. ¿Y T de dónde viene? Del tiempo. ¿Sí? Longitud, masa y el tiempo. Son las 3 magnitudes fundamentales. ¿Ok? Ahora, en la pregunta número 2 nos dice las unidades fundamentales del sistema internacional son las unidades de la longitud. ¿Cuáles eran? El metro, ¿cierto? El metro. Muy bien. Las unidades de la masa era el kilogramo. Kilogramo. Las unidades del tiempo, ¿cuál era? Era el segundo. ¿Sí? Segundo. Muy bien. En la pregunta número 3 nos indica hacer la conversión de 1 kilómetro al sistema internacional. Cuando hablamos de 1 kilómetro estamos hablando de una distancia, ¿sí? Entonces esa distancia tenemos que convertir a metros, ¿ok? Entonces, en 1 kilómetro, ¿cuántos metros habrá? Nos preguntamos. La solución entonces. Yo tengo como dato 1 kilómetro, ¿sí? Bien, entonces quiero convertir a metros. En 1 kilómetro, yo sé que hay ¿cuántos metros? Hay 1000 metros, ¿cierto?
hay 1000 metros. Su equivalencia, en 1 kilómetro hay 1000 metros. Como se darán cuenta, kilómetros con kilómetros se van, por lo tanto me queda 1 por 1000 sobre 1, 1000 metros. 1000 metros. ¿Qué me indica eso? Que en 1 kilómetro hay 1000 metros. ¿Sí? Así como acá. ¿Ok? Bien. Número 4 entonces. Hacer la conversión de una hora al sistema internacional. Cuando estamos hablando de hora, estamos hablando de tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos que convertir a segundos, que nos indica en el sistema internacional. Bien. Ojo por acá. En una hora sabemos que tenemos 60 minutos. ¿Sí? Y en un minuto tenemos 60 segundos. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a desarrollar este problema. Bien, yo quiero convertir de horas a segundos, ¿cierto? ¿Sí? Primero vamos a convertir de horas a minutos y de minutos a segundos. Entonces, yo sé que en una hora hay 60 minutos, ¿cierto? Minutos. ¿Sí? Pero en un minuto yo sé que hay 60 segundos. ¿Sí? Como se darán cuenta, horas con horas se va y minutos con minutos también se van. Me queda entonces 1 por 60 por 60, que es igual a decir 60 por 60. 60 por 60 es igual a ¿qué? A 3600. ¿Qué? Solo segundos me queda, ¿cierto? Abajo no me queda nada. Segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que en una hora hay 3600 segundos. ¿Ok? Bien. Número 5 entonces. Realizar la conversión de 3 toneladas al sistema internacional nos dice. ¿Sí? Toneladas es una medida de una cantidad de masa. Entonces cuando hablamos de masa tenemos que convertir ¿a qué? A kilogramos. ¿Sí? En el sistema internacional. Bien. Entonces, vamos a hacerlo de otra forma. Yo sé que en una tonelada hay 1000 kilogramos. ¿Sí? Vamos a hacerlo por el método de aspa simple. ¿Sí? En una tonelada yo sé que hay 1000 kilogramos. ¿Ya? Pero yo quiero saber cuántas toneladas o cuántos kilogramos hay en 3 toneladas. ¿Sí? Bien. Entonces, el método de aspa simple nos indica que debemos desarrollar de esta forma. Ponemos la incógnita por acá, ¿sí? Y los datos completos en el aspa ponemos en la parte superior. Acá tengo 3 toneladas por 1000 kilogramos. ¿Sí? Bien. Ahora, y en la parte inferior irá esta parte, el dato incompleto, que está con la incógnita. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, desarrollamos esto. Como se darán cuenta, entonces, toneladas con toneladas se van también y me quedan kilogramos. Y justamente tenía que convertir de toneladas a kilogramos. ¿Sí? Bien. 3 por 1000 simplemente será 3000, ¿cierto? 3000, ¿qué? Kilogramos. ¿Qué me indica esto? Que en 3 toneladas hay 3000 kilogramos. ¿Ok? Bien. Pasamos a la pregunta número 6 entonces. La pregunta número 6 nos indica determinar 1 kilómetro por hora al sistema internacional. ¿Sí? Si se dan cuenta, acá hay ya 2 incógnitas, kilómetros y horas. Acá simplemente habíamos trabajado con uno solo. ¿Sí? Bien. Entonces, es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a desarrollar entonces. De kilómetros, en el sistema internacional tenemos que convertir a metros y de horas tenemos que convertir a segundos. ¿Ok? Bien. Yo tengo como dato 1 kilómetro por hora. ¿Sí? Nos olvidamos por un momento de las horas y solo vamos a trabajar con el kilómetro. ¿Sí? Entonces, yo sé que en 1 kilómetro, ¿sí? Yo sé que en 1 kilómetro, ¿cuántos metros hay? Hay 1000 metros. ¿Sí? Hay 1000 metros. Su equivalencia. ¿Sí? Hay 1000 metros. Ahora, nos olvidamos un momentito del kilómetro. Vamos a trabajar con las horas. Yo sé que en una hora, ¿sí? Yo sé que en una hora hay ¿cuántos segundos? Porque yo quiero que abajo me queden segundos. En una hora hay 3600 segundos. Ponemos su equivalencia entonces. 3600 segundos. ¿Sí? Bien. Si nos damos cuenta entonces, kilómetros con kilómetros se van. ¿Ok? Y
también nos damos cuenta que horas con horas se van. ¿Ok? Bien. Si nos damos cuenta también que hay un cerito con un cerito, y otro cerito con otro cerito. ¿Sí? Nos queda entonces como 10 sobre 36. Podemos sacar la mitad todavía. Mitad 5, mitad 18. ¿Sí? ¿Cómo nos queda entonces? 5 sobre 18 metros por segundo. ¿Sí? 5 sobre 18 metros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que 1 kilómetro por hora es equivalente a 5 sobre 18 metros por segundo. ¿Sí? Bien. Número 7 entonces. Hacer la conversión de 1 gramo por centímetro cúbico, que es la densidad del agua, al sistema internacional de osmosis. ¿Sí? Bien. Rapidito entonces vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces, al igual que en el caso anterior, tenemos dos datos. ¿Sí? De gramos tenemos que convertir al sistema internacional en kilogramos. Y de centímetros, que es una longitud, tenemos que convertirlo a metros. Pero acá está centímetros cúbicos, profesor. Ya, está bien. Tenemos que convertir a metros cúbicos entonces. ¿Sí? Bien. Entonces, yo quiero convertir a kilogramos, ¿cierto? Yo sé que en un kilogramo, ¿hay cuántos gramos? Hay 1000 gramos, ¿cierto? Hay 1000 gramos. ¿Sí? Ya está ya. Ahora nos olvidamos un momento de los gramos, vamos a trabajar con los centímetros cúbicos. Entonces, yo sé que en 1 metro, ¿hay cuántos centímetros? Hay 100 centímetros, ¿cierto? 100 centímetros. ¿Sí? Bien. Entonces nos damos cuenta que los gramos se van y también centímetros con centímetros deberían irse. Pero, un momento. Todavía no se van, estos centímetros cúbicos y estos centímetros nada más. ¿Qué hacemos? Elevamos al cubo. Arriba y abajo. ¿Sí? Ahora sí se podrá ir centímetros cúbicos con estos centímetros cúbicos. ¿Sí? Pero recuerden, eso también influye acá. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, ¿cómo nos queda entonces? 1 por 1 simplemente queda la unidad. Acá nos queda 100, que es igual a 10 al cuadrado. 10 al cuadrado al cubo será 10 a la 6. Entonces arriba nos queda 10 a la 6 kilogramos sobre 1 metro cúbico por 1000, simplemente será 1000 equivale a 10 al cubo. ¿Sí? Bien. 10 a la 6 entre 10 a la 3 será equivalente a ¿qué? A 10 al cubo, o lo mismo decir 1000 kilogramos por metros cúbicos, que son las unidades, ¿cierto? Acá nos faltó los metros cúbicos. ¿Sí? Bien. Ahora, el número 8. Nos piden determinar o hacer la conversión de 50 micrómetros a metros. ¿Sí? Un micrómetro equivale a 10 a la 6 metros. ¿Sí? No olvidarse. Un micrómetro equivale a 10 a la menos 6 metros. Entonces estamos hablando de una distancia también. ¿Ok? Entonces tenemos que hallar la conversión en metros entonces. Bien. Yo sé que, bueno, como dato me dan 50 micrómetros. Pero yo sé que un micrómetro equivale a 10 a la menos 6 metros. ¿Sí? Como se dan cuenta, se van. ¿Sí? Ya tengo en metros entonces. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda entonces? 50 por 10 a la menos 6. Este cerito será, es como si esto fuera 5 por 10, ¿cierto? 10 por 10 a la menos 6 me queda 10 a la menos 5. O sea, 5 por 10 a la menos 5 metros. ¿Sí? Por 10 a la menos 5 metros. Bien. En el número 9 nos hablan, determine cuántos kilómetros equivale un año luz. ¿A qué se refiere esto, con esto? Esto nos indica cuánta distancia ha recorrido la luz, por ejemplo, del Sol en un año. ¿Sí? Entonces, acá no hay nada que resolver, simplemente es como un dato. ¿Qué nos indica acá? Que en un año la luz ha recorrido 9.460.730.472.000
millones de kilómetros. ¿Sí? Es solo un dato. ¿Ya? Ahora, número 10. Nos dice, realice la conversión de 750 kilómetros al sistema internacional. Estamos hablando de kilómetros, es una longitud. Tenemos que convertir ¿a qué? A metros, ¿cierto? Bien. Como dato tenemos 750 kilómetros. ¿Ok? Entonces, yo sé que en un kilómetro, ¿hay cuántos metros? Había 1000 metros, ¿cierto? Había 1000 metros. Su equivalencia entonces, 1000 metros. Bien, como se dan cuenta, kilómetros, con kilómetros se van y me quedan metros. ¿Cuánto me quedará entonces? Vamos a ver. 750 por 1000 será 750 1000 metros. ¿Sí? Esa será la respuesta. ¿Ok? Número 11 entonces. Número 11. Nos dice, realiza la conversión del tiempo de un día al sistema internacional. Cuando hablamos de tiempo, justamente nos dice tiempo, estamos hablando de este sistema internacional. ¿Sí? El segundo, ¿cierto? Bien. Yo sé que un día hay 24 horas. ¿Sí? Sabemos que hay 24 horas. Eso es lo que consideramos. Bueno, entonces vamos a hacer la conversión. Yo sé que en un día hay 24 horas, ¿cierto? ¿Ok? Bien. Pero yo sé que en una hora también hay ¿cuánto? En una hora hay ¿cuánto? 3600 segundos. ¿Sí? 3600 segundos. ¿Ok? Bien. Nos damos cuenta que días con días se van, horas con horas se van. 24 por 3600 nos queda de esta forma. ¿Sí? Lo dejamos así, para no complicarnos tanto. ¿Sí? Por 3600 segundos. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Bien. Nos faltan 2 preguntas para hacerlo rápido. Nos dice hacer la conversión de 8 milímetros a metros. ¿Sí? Entonces, yo sé que 1 milímetro equivale a 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Yo sé que 1 milímetro equivale a 10 a la menos 3 metros. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, yo estoy convirtiendo de milímetros a metros. ¿Por qué? Porque acá se van milímetros con milímetros. ¿Sí? ¿Cuánto nos quedará entonces? 8 por 10 a la menos 3. Lo dejamos así. 8 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Ya está ya. Por acá entonces. Hacer la conversión de 9 microgramos al sistema internacional. Cuando estamos hablando de gramos, estamos hablando de una cierta cantidad de masa. Tenemos que convertir a kilogramos entonces. Pero 1 microgramo equivale a 10 a la menos 6 gramos. Micro viene de 10 a la menos 6. Por lo tanto, tenemos como dato 9 microgramos. ¿Sí? Es lo que nos dan de dato. 9 microgramos. Pero 1 microgramo equivale a 10 a la menos 6 gramos. ¿Sí? 10 a la menos 6 gramos. ¿Ok? Ya. Ahora estas cantidades de gramos tengo que convertir a kilogramos. Yo sé que en 1 kilogramo hay ¿cuánto? Hay 1000 gramos, ¿sí? Hay 1000 gramos. Microgramos con microgramos se va, gramos con gramos se va y nos queda en kilogramos. ¿Sí? Recuerden, esto es un número 9. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos queda? 9 por 10 a la menos 6 sobre 1000. Este 1000 pasará con signo negativo acá arriba, nos quedará entonces 9 por 10 a la menos 9 kilogramos. ¿Sí? Bien. Entonces, de una forma rápida y sencilla, así determinamos o así hacemos las conversiones al sistema internacional.